contrario, doctora académica Diana Vilar, muchísimas gracias por la invitación, felicidades por esta excelente coordinación, y al doctor académico José Jalabe como presidente de esta Academia Nacional de Medicina. Ciertamente ha sido todo un reto el enfrentar este problema, y dado que el cáncer representa la tercera causa de muerte en nuestro país, vean ustedes, cerca de 200,000 casos nuevos que se diagnostican, y de ellos suceden 87,000 muertes. Obviamente el Instituto Nacional de Cancerología se enfrentaba a una decisión: convertirnos en una institución COVID, o, sabiendo que es nuestros pacientes altamente vulnerables, tener que lidiar con estos espectros de la enfermedad, cáncer más COVID. Por lo tanto, permanecimos como una institución híbrida, ya que nosotros vemos cada año en promedio 5,500 casos nuevos y ocurren cerca de 501 fallecimientos cada año. ¿Cuáles fueron los problemas y los retos que enfrentamos? Uno, y ya lo han comentado las doctoras, había que continuar con el manejo de pacientes oncológicos, pero además atender a los pacientes con cáncer más COVID, y un compromiso que establecimos en el instituto, también atender a nuestro personal de salud. Y estábamos en ese momento muy preocupados por los residentes, porque cuando la epidemia del H1N1 teníamos un alto porcentaje de residentes que habían sido contagiados, entonces nos estábamos enfrentando también a este problema. ¿Qué propuestas teníamos? Pues implementar un comité COVID, INCAN, que fuera multidisciplinario e incluyente, y en el cual hubiera miembros permanentes, de tal manera que para todas las decisiones estas fueran colegiadas. Y además teníamos miembros en igualdad de condiciones, en donde por su experiencia requeríamos que participaran en esta toma de decisiones. Y como lo han comentado, creo que algo que ha resultado ser muy exitoso es la semaforización de los pacientes con cáncer y además contagiados. Para ello, nosotros, vislumbrando todo lo que era el espectro del coronavirus, era muy importante que el Departamento de Infectología, de Medicina Crítica y de Cuidados Paliativos fueran los ejes que decidieran cómo ubicar a los pacientes para que el manejo fuera de manera colegiada. Para esto, incorporar a los oncólogos médicos alrededor de estos tres grandes pilares, y de esa manera establecer códigos en los pacientes. Los retos eran la etapificación del paciente y particularmente lo que era el código amarillo. ¿Qué aprendimos ahora con la llegada del coronavirus? Que se quedó como una enfermedad con la cual vamos a tener que lidiar, así como lo hemos hecho con otras enfermedades, y que el cáncer, al no esperar, teníamos que continuar tratando a nuestros pacientes. Y con los repetidos mensajes que desde un principio se dieron de permanecer en casa, pues ¿qué hacíamos con los pacientes? Los pacientes, al escuchar nuestros mensajes y los mensajes que se daban a nivel federal, pues lo que no querían era asistir a nuestras instituciones. ¿Cuál era el problema? Pues que se iba a rezagar el tamizaje de las neoplasias, lo mismo que el diagnóstico temprano, y inmediatamente trabajar en la reprogramación en la agenda de citas subsecuentes. ¿Cuál fue la propuesta que establecimos? Una vez que nos dimos cuenta que esto no iba a ser de un par de meses, era continuar con los programas de diagnóstico temprano en aquellas neoplasias donde tenemos instrumentos para realizarlo, como cáncer de mama, cervix y colon, y trabajar, como lo dijo la doctora Cabrera, en las citas en pacientes, sobre todo aquellos que estaban bajo tratamiento activo. ¿Qué aprendimos? Que había que continuar con el tamizaje de las neoplasias, fortalecer el diagnóstico temprano, y en donde sí podíamos reprogramar las citas era en aquellos pacientes que estábamos considerando como supervivientes, aquellos que ya los teníamos en seguimiento controlado, y poder utilizar herramientas como videoconferencias, videollamadas,
y de esa manera nosotros poder tener contacto con los pacientes. En la atención médica, un gran reto es qué hacíamos con los pacientes de cirugía. Bien lo comentó la doctora Vilar, que sabiendo que el 50% de los pacientes que se operaban, que eran asintomáticos de COVID y que durante el postoperatorio se enteraba uno que estaban contagiados, hasta el 50% podían fallecer. Había que montar una estrategia. También en la continuidad en el manejo del paciente para acudir a sus sesiones de radioterapia y de quimioterapia. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, hacer una estrategia para el control preoperatorio e implementar protocolos de manejo para continuar con las sesiones de quimio y de radio, que fue lo que hicimos y ya lo comentaron. 14 días previos a su cirugía, tratar de estar confinados en casa, el mínimo contacto con el resto de los familiares y 2 días antes de llegar al instituto de ser operados, nosotros resguardarlos, realizarles la detección de coronavirus a través del hisopado nasofaringeo y por la técnica de PCR y la tomografía de tórax, nosotros determinar si ese paciente diagnosticado como SARS-CoV-2, regresarlo a casa, que estuviera confinado nuevamente 14 días para reprogramarse a cirugía. Y como bien lo comentaron, alrededor del 5% que ha sido el promedio que se ha mantenido, los tuvimos así. El resto de los pacientes se pudo llevar a cirugía. En radioterapia, y aquí un equipo de expertos en radioterapia, lo que implementaron es el hipofraccionamiento. Eso permitió darle continuidad al paciente programado. Además, ya lo comentó la doctora Cabrera, adoptar estos esquemas de quimioterapia que fueran costo efectivos. ¿Qué fue lo que alcanzamos? Que vean ustedes de los 6 equipos que tenemos, de los aceleradores lineales, no tan solo dimos continuidad, sino que redujimos la programación para los pacientes y recibir en menos tiempo y con menos asistencia a la institución sus diferentes esquemas de radioterapia. Aprendimos que la seguridad del paciente y del personal de salud era fundamental y para ello había que conservar nuestros diálogos multidisciplinarios a través de las unidades funcionales. De esa manera nosotros en cirugía, quimioterapia y radioterapia le pudimos dar continuidad al manejo de los pacientes. Desde el punto de vista administrativo, había que garantizar los insumos, los medicamentos y dispositivos para la atención de los pacientes tanto oncológicos como, además del cáncer, que estuvieran contagiados por coronavirus. Crear una unidad que ya lo mostró perfectamente bien tanto la doctora Vilar como la doctora Allende en estas zonas COVID-A para los pacientes con COVID en estado crítico, COVID-B, esta zona en donde están los pacientes en transición, pero además las zonas de triage. La disminución del personal de salud que fue considerado de alto riesgo, ya sea por la edad o por las comorbilidades, pues también nos trajeron un gran reto. Más de 210 trabajadores se han tenido que confinar, pero teníamos que tener una propuesta para ello. Uno era implementar áreas para el manejo de estos pacientes y del personal que estuviera contagiado, así como seleccionar y capacitar al personal de salud para la atención de estos pacientes. Y desde un principio establecimos estrategias para poder mantener esta seguridad de nuestro personal y se impartieron más de 60 pláticas en los diferentes servicios para que pudiéramos atender a los pacientes y para una protección de nosotros. ¿Qué aprendimos? A tener una plasticidad en la implementación de servicios ante enfermedades emergentes. Tener una visión global de la enfermedad para gestionar oportunamente la adquisición de insumos y de medicamentos, porque había fronteras cerradas,
porque las compras en los países que estaban todavía con estados críticos atendiendo pacientes infectados, pues impedía que estas compras se realizaran. Y tener un control preciso de las compras y de las donaciones, porque ante estas auditorías había que demostrar transparencia y eficiencia de lo que hacíamos. Pero dentro de estas estrategias también teníamos que trabajar con instituciones que se habían reconvertido a instituciones COVID y que atienden pacientes con cáncer, y nosotros ser receptores, ayudar a apoyar a estas instituciones, como lo estuvimos haciendo con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México, con las instituciones vecinas, aquí el INED, y con Nutrición y el GEA González. Y como un ejemplo, en donde también hace un año la falta de adhesión de FUCAM y del COE a el INSABI hizo que nosotros fuéramos receptores en el año de 2020 de más pacientes con cáncer de mama. Vean ustedes, en el 2019 teníamos 488 pacientes de primera vez con cáncer de mama. En el 2020 aumentamos cerca del 83% de los pacientes con cáncer de mama. En medio de la pandemia, nosotros estuvimos recibiendo pacientes de estas instituciones. En docencia, había que evitar la propagación del coronavirus y por ello teníamos que tener distanciamiento y reducir las aglomeraciones en esas áreas. Capacitar al personal de salud para dar atención a los pacientes y también a nuestros trabajadores, pero teníamos que continuar y completar los programas educativos, un compromiso que tenemos con los residentes. La propuesta fue implementar estrategias y uso de las tecnologías de la información para cumplir con este objetivo. ¿Qué se aprendió? Que la implementación de la telemedicina, de las videollamadas y el uso de las redes sociales nos permitieron hacer llegar el conocimiento de manera adecuada. Realizar cursos presenciales, pero siempre con control de asistencia limitada y de ventilación. Y además, hacer viable el cumplimiento de los programas de formación de especialistas en oncología, así como de los residentes que están en cursos de posgrado de alta especialidad. Y vean ustedes, al cierre del 2020 nos mantuvimos con una eficiencia terminal y terminaron los residentes con sus programas para los cuales se inscribieron en el instituto, inclusive por arriba de otros años. Y como bien lo comentaba la doctora Cabrera, pues es una forma en la que ahora hemos tenido que trabajar a distancia, de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora, pero siempre ser muy comunicativos en nuestra información. En el terreno de la investigación, igualmente teníamos que cuidar de estos aspectos de propagación del virus y de vincular nuestros programas con temas relacionados con COVID-19. Varios de los proyectos estuvieron vinculados con este objetivo y la propuesta era implementar programas de trabajo desde casa y asistir a los laboratorios para continuar con estos proyectos de una manera escalonada. Y cuando se mide el resultado de estas acciones, vimos que el número de publicaciones que generó en nuestro grupo de investigadores fue mayor al del año anterior. Y vean ustedes, de 148 publicaciones, 99 de ellas en los investigadores que pertenecen al sistema de investigadores institucionales, y el nivel de revistas en donde publican los artículos, más del 95% en revistas de alto impacto. Y cuando uno mide la producción de cada uno de ellos, está por arriba del 1.68 de publicaciones que cada uno de ellos genera. ¿Qué hemos aprendido? Que se puede continuar trabajando de esta manera, que se deben de desarrollar protocolos para atender, además del cáncer, estas enfermedades emergentes, y que además debemos de redireccionar nuestros proyectos hacia aquellas neoplasias que se pueden diagnosticar tempranamente, porque ante una tercera oleada, ante nuevos acontecimientos similares a lo que estamos
padeciendo, tenemos que tener pacientes en mejores condiciones. Por lo que hemos aprendido es que el hecho de enfrentarnos a neoplasias sólidas, hematológicas, en etapas clínicas avanzadas, que están asociadas a diabetes, al consumo de tabaco, hipertensión, sobrepeso y obesidad, es el grupo que definitivamente tiene mayor vulnerabilidad. ¿Qué debemos de concluir? Que el paciente con cáncer y COVID sí nos ha representado un reto. Ser una institución híbrida es un doble reto porque además de cáncer, ahora tienen COVID y además esto contagia la actitud a veces de nuestro personal. De repente todos son hipertensos, todos son diabéticos, todos tienen comorbilidad y quisieran resguardarse. Creo que el trabajo que se ha hecho de comunicación y de constante acercamiento con el personal ha permitido que continuemos nuestra labor, que salgamos adelante. No debemos de abandonar los proyectos que tenemos de tamizaje y de tratamiento de los pacientes con cáncer y que este trabajo multidisciplinario ha sido fundamental. Las unidades funcionales, sobre todo para tratar de manera adecuada a los pacientes y que trabajar intensamente protegiendo al personal de salud es vital. Una sola enfermera que se nos contagie representa el no atender a 6 pacientes hospitalizados en cama. Vean ustedes, de 550 enfermeras que tiene el instituto, 89 se contagiaron. Como lo comentó la doctora Cornejo, solamente hubo 2 fallecimientos. Estas 2 enfermeras se encontraban confinadas. ¿Qué es lo que el instituto, además de toda esta gran labor, ha conseguido? Pues ganarse la confianza de las autoridades y junto con CENSIA, SINSAE, SEDENA, los diferentes sectores de la Secretaría de Salud y el IMSS, hoy somos resguardantes de las vacunas que están llegando de Pfizer y que requieren una congelación de menos 70 grados. Y déjeme decirle que hemos resguardado poco más de 5 millones de dosis y ninguna se ha echado a perder. Y tenemos un departamento de ingeniería biomédica, de mantenimiento en el instituto que monitorea permanentemente el estado de las vacunas y nosotros como instituto nos sentimos muy orgullosos de que nuestro personal esté muy comprometido con esta labor que le sirve al país, que le sirve a nuestra población. Muchísimas gracias, muchas felicidades a mis amigas, colaboradoras del instituto, excelentes presentaciones, y a la Academia Nacional de Medicina y los miembros de esta academia por darnos la oportunidad de mostrar lo que el Instituto Nacional de Cancerología da para la comunidad que atendemos. Muchísimas gracias. Y gracias, doctora Aguilar, por la excelente coordinación y la invitación para participar.